Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas sean a este segmento adicional para el bloque de Economía que forma parte del proyecto PAIRI Economía, Economistas e Historia de América Latina. El día de hoy nos acompaña el doctor Nicolás Pontarolo, a quien tengo aquí a mi derecha. ¿Si gusta presentarse? Sí, claro. Hola, soy Nicola Pontarolo, profesor de Política Económica en la Universidad de Brescia, en Italia. Estoy aquí en México para dar unas clases, unas capacitaciones y estoy encantado de responder a las preguntas. Vale. En este segmento vamos a hablar un poco acerca de la resiliencia urbana y la importancia que ha tenido en las ciudades latinoamericanas y europeas. En este sentido, para comenzar, me gustaría preguntarle ¿cómo se define la resiliencia urbana y por qué considera que es un concepto tan relevante para los estudios de las ciudades? La resiliencia urbana se define como la capacidad de las ciudades, de las zonas urbanas, a tener una reacción positiva a un shock negativo. ¿Qué significa? Significa que las ciudades tienen que inventarse nuevas herramientas o implementar las herramientas que tienen ya listas para intentar mejorar la vida de los ciudadanos que han sido afectados por un shock negativo. Esto se traduce en políticas públicas, por ejemplo, conectar de manera mejor las habitaciones de los ciudadanos con los sitios de trabajo, con el centro de la ciudad, con los servicios en general. Se habla, por ejemplo, de ciudades de los 15 minutos, donde se piensa que habría que tener servicios a una distancia peatonal de 15 minutos de las casas de los ciudadanos. Esto es un concepto muy relevante porque significa cambiar completamente el paradigma, o sea, no centralizar, pero descentralizar también los servicios en función de las necesidades de los ciudadanos. Cuando hay un shock negativo, claramente eso se repercute no solo en los ciudadanos en sí, pero también en la capacidad de las ciudades de dar servicios. Porque shock negativo significa, por ejemplo, una recesión, significa menos dinero en las cajas de las municipalidades. Pero hay que todavía intentar imaginar los servicios a los ciudadanos como una inversión, no como un coste, porque mejorar la vida de los ciudadanos significa mejorar no solo la vida, pero también la productividad de la ciudad en sí misma y la productividad y la calidad de la vida de un país. Entonces, es muy importante tomar en consideración este concepto que es fundamental en el ciclo de vida de la ciudad y los ciudadanos mismos. Entonces, ¿cómo podemos cuantificar estos efectos de la resiliencia? Cuantificar este concepto de resiliencia es bastante complicado en realidad, en el sentido que es un concepto que tiene múltiples caras. Se puede mirar desde un punto de vista más cuantitativo y más concreto, es decir, por ejemplo, el tiempo que se necesita para llegar a tu puesto de trabajo, pero una parte fundamental es también cuantificarlo desde un punto de vista subjetivo. O sea, por ejemplo, un parque. Un parque se define bueno o malo en función si los ciudadanos pueden disfrutar del parque o no. Si un parque no tiene sombras, por ejemplo, puede ser un parque muy grande, pero que no se puede utilizar. Entonces, para cuantificar la resiliencia, hay que tomar en cuenta ambas estas caras. Y sobre todo en los momentos de shock negativo, hay que abordar estos servicios fundamentales con una idea de ayudar a los ciudadanos a superar estos momentos malos. Si aumenta el desempleo, habrá que enfocarse más en servicios de, por ejemplo, cuidado de los niños para la gente que está buscando empleo o que encuentra un nuevo empleo, o otros servicios que ayuden a la gente a encontrar un empleo nuevo. También subsidios si sirve. Entonces hay que también ser flexible. Entonces una manera de medir la resiliencia puede ser también el grado de flexibilidad de las ciudades para adaptarse a momentos específicos. En el contexto de los países de la Unión Europea, ¿qué políticas o estrategias podrían ser replicadas y adaptadas para las ciudades? Seguramente algunas políticas de transporte público, por ejemplo, en algunas ciudades del norte de Europa se está implementando servicio de transporte gratuito para los ciudadanos, que se ve no tanto como un coste, pero como una inversión, en el sentido de reducir la contaminación, dar la oportunidad a gente que no habría podido
llegar a su trabajo o encontrar trabajo, o dar la posibilidad a los jóvenes de moverse, ver, explorar sin costes adicionales. También otras cosas que se hacen es pensar a ciudades que sean a medida de mujeres o a medida de niños, que significa, por ejemplo, más iluminación, más seguridad, y a medida de niños o de mayores, que significa quitar y remover los obstáculos, por ejemplo, en las calles, de manera que puedan moverse sin peligros. Y otra cosa interesante que se está haciendo es aumentar mucho la posibilidad de utilizar su bicicleta, entonces con carriles dedicados para las bicicletas, de manera que se reduzca la contaminación y el tráfico y se hagan ciudades más a medida de ser humanos. Desde su punto de vista, ¿cómo las ciudades latinoamericanas hemos estado abordando el tema de la resiliencia urbana? De mi experiencia, las ciudades latinoamericanas están abordando la resiliencia, por ejemplo, construyendo como pasó en Medellín, teleféricos que conecten áreas que antes estaban muy desconectadas. Entonces, eso significa implícitamente dar más oportunidades a las personas. Entonces, probablemente uno de los retos más importantes aquí en Latinoamérica es conectar y dar la oportunidad a la gente de tener el acceso a los mismos servicios. No que haya gente que tenga acceso a servicios de clase A y de clase B. Entonces, a mí me parece esto un punto fundamental. El otro punto fundamental que habría que abordar, y no estoy seguro que se está haciendo lo suficiente, es el tema de la vivienda, que en las ciudades claramente falta o es de baja calidad, pero esto presupone un problema presupuestario muy grande. Hay un problema de falta de planificación que se está intentando abordar un poco en las ciudades más grandes, sobre todo, y también un problema grande medioambiental. ¿Qué recomendaciones de política tendrían que aplicarse en las economías latinoamericanas en torno a mejorar la calidad del ambiente en temas sustentables? En las ciudades en particular, viendo un poco lo que está pasando en Europa, hay algunas intervenciones que funcionan muy bien. Por ejemplo, se está intentando peatonalizar más, pero esto claramente tiene que ir paso a paso con una mejora en los servicios. La otra cosa es plantar árboles. Los árboles bajan la temperatura y son fundamentales para limpiar el aire, purificar el aire por la contaminación. Esto se está aplicando, por ejemplo, en ciudades como Barcelona, donde se está haciendo también algo más. Hay un proyecto que se llama Superblocks o Superillas en catalán, que el objetivo es peatonalizar barrios que antes eran barrios donde pasaban los carros, los coches. Esta peatonalización va paso a paso con el aumento de áreas verdes. Entonces, la idea es también hacer que la gente se encuentre, que la gente no se quede encerrada en su casa o viviendo solo en algunas zonas, pero que se traslade a otras y que se cruce, se conozca. Esa es una parte fundamental que también hay que tomar en cuenta en países, en ciudades tan fragmentadas desde el punto de vista urbano como América Latina. En ese sentido, se me ocurre otra pregunta muy interesante. En el contexto mexicano, nosotros tenemos una de las megalópolis más grandes que existen en el mundo y tenemos justo problemas de congestión vial, porque muchas de las personas se tienen que trasladar hacia la Ciudad de México para trabajar, para tener mejores oportunidades de trabajo, mejores centros educativos. En este sentido, ¿qué recomendaciones nos daría para mejorar la resiliencia? Yo pienso que hay que ver esto no como un coste de la sociedad, sino como una inversión que permite a la gente, a las personas encontrar, por ejemplo, un mejor trabajo y poder contribuir más al crecimiento económico y vivir mejor finalmente. Además, una mejora, hablando de inversión, significaría también permitir a las mujeres que son las que tienen más cargo familiar, de liberar tiempo para
para tener un trabajo, por ejemplo. O sea, estar más conectado tiene muchas implicaciones, tanto en términos de género, cuanto en términos de oportunidades para los jóvenes, sobre todo. Y esto es fundamental verlo como una inversión en la sociedad, no como un coste que hay que sostener. Y de hecho, eso se demuestra por el hecho que muchas ciudades, en varias ciudades europeas, se está haciendo el transporte público gratuito. ¿Cuáles podrían ser los principales retos futuros para la resiliencia urbana en el contexto actual? El contexto actual es complicado, ya sabemos, por múltiples crisis que vienen de múltiples shocks que son impredecibles y muy diferentes entre ellos. Entonces hay que desarrollar una capacidad de adaptación que no se ha requerido hasta ahora. Y para hacerlo, pienso que una de las cosas es involucrar a la gente, porque los proyectos que son top-down son proyectos que muchas veces hay una buena idea atrás, pero si no involucras a la gente directamente, es complicado lograr obtener buenos resultados. Entonces, en el futuro, para mí, hay que ser capaces de ser flexibles, adaptables y también creíbles involucrando a todos los actores más posible. Y es necesario tener un discurso, una relación continua con los actores del territorio. Los políticos tienen que trabajar con la gente, por la gente. Entonces, la resiliencia significa entender primariamente las necesidades del lugar para poder desarrollar estrategias de mediano plazo, de largo plazo, que permitan llegar a objetivos concretos de mediano y de largo plazo. Entonces, una manera, por ejemplo, participativa es crear unos planes de desarrollo de una ciudad, de un barrio, de unas zonas, que apunten a objetivos, como he dicho, de mediano y largo plazo, involucrando a todos y escribiendo lo que se quiere, dónde se quiere llegar y cómo se quiere llegar. De manera que los políticos de ahora y los políticos que vendrán sean obligados a cumplir con lo que se decidió todos juntos. Doctor Nicola, agradecemos su participación a este proyecto institucional. No olviden seguirnos en el canal Clio Economía y no olviden que Acatlán es grande, Acatlán engrandece. Muchas gracias.